va a presentar ahí empezamos, su trabajo, bueno, desarrolla, vamos a tener muchas ideas para debatir, realmente. El licenciado Yago Franco, psicoanalista y escritor, presidente del Colegio de Psicoanalistas entre 2019 y 2021, secretario científico entre el 2013 y 2015, coeditor de la revista virtual El Psicoanalítico y autor de Magma, Cornelius Castoriadis, Psicoanálisis, Filosofía y Política, de Más allá del malestar en la cultura, Sociedad, Subjetividad y Clínica, de Paradigma Borderline, de la fánesis al ataque de pánico, y recientemente de Transfiguraciones, Psicoanálisis de la pandemia, psicoanálisis en la pandemia, ¿no? Me parece que, bueno, el trabajo de Yago va recogiendo el contenido que ha ido desarrollando en estos libros, por lo que al volver a leer los títulos, ¿no? Bueno, Yago, te doy la palabra. Bueno, bárbaro. Gracias, Alicia. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas ideas en relación a la cuestión del diagnóstico. La verdad que no es un tema que me haya ocupado directamente mucho en mis elaboraciones, así que, pero como lo propuse y uno es esclavo de sus palabras, bueno, aquí estamos, tratando de hacer algo con este tema. Primero voy a comentar algunas cuestiones preliminares a la cuestión del diagnóstico. Lo primero para mí es evitar la violencia diagnóstica, atribuyéndole al sujeto de entrada una entidad clínica, entre otras cuestiones y sobre todo por el riesgo de performatividad que tiene esto, condicionando tanto la escucha del analista como el discurso del analizante. Otra preocupación es, en algunos casos, la de tomar exclusivamente a la realidad psíquica sin tomar en consideración aquello que viene de la realidad material. Este punto ha sido particularmente importante para mí ante los eventos producidos por la pandemia, en la cual se observa un descorrimiento del magma simbólico con la consecuente irrupción de lo real, causando efectos del orden de lo traumático. En todos estos años de trabajo clínico, lo que fui aprendiendo es que no tiene que dejar de estar en mi teorización flotante la compleja articulación entre realidad psíquica, realidad histórica y realidad material actual. No tomar esto en cuenta implica el riesgo de ejercer violencia secundaria sobre el yo del sujeto, reduplicando el daño efectuado por traumatismos. Se trata así de ese delicado equilibrio entre una realidad que siempre está afectada por la fantasmatización, una cuestión que también se hizo fundamental en pandemia, y de una fantasmatización que a su vez contiene siempre elementos de la realidad. Freud hasta decía que en los delirios había algo del orden de la realidad y de la historia del sujeto en juego. Creo que esto lo dice en Construcciones en Análisis, si no me equivoco. Otro riesgo con del anterior es el de quedar atrapados en eventos de la vida del sujeto muy espectaculares o dolorosos, o aquellos con los cuales también puede identificarse el analista, dejando de lado la realidad psíquica del analizante. Allí se trata de otro tipo de violencia, que ancla al sujeto a eventos históricos o circunstanciales que lo ubican como víctima y perdiéndose así el lugar de ser sujeto de su historia. Una otra cuestión preliminar es la siguiente. Hubo una época, y realmente espero que esto pertenezca al pasado, en la cual era de uso frecuente la psicopatologización. Era de buen uso hacer una suerte de disección psíquica del otro. He conocido psicopatologizadores seriales. Yo mismo, en mis inicios, estuve en riesgo de devenir en uno. Olvidando ese dicho del saber popular que dice que de cerca nadie es normal. Por último, entiendo que es fundamental trabajar teniendo presente a las series complementarias. En la tercera serie, personalmente incluyo en las circunstancias actuales del sujeto
no solo lo que desencadena el cuadro, sino la realidad histórico-social en la cual está inserto. Sobre todo porque sostengo, y esto lo voy desarrollando, que en la actualidad lo que la sociedad plantea como modelos ideales y el modo de tramitar el mundo pulsional genera un campo propicio para el padecimiento psíquico, ya advertido a principios del siglo XX por Freud. Entonces, vengo trabajando desde hace años alrededor de las figuras actuales de la clínica, lo que quedó expresado en lo que denominé como paradigma borderline, que se ocupa de lo que yo llamo la clínica de lo actual. Actual porque es lo que acontece hoy, pero porque está relacionado con las neurosis actuales, pensadas como cantidad no ligada. Para llegar a este punto me vi llevado a realizar diversos diagnósticos, el de la sociedad, el de la subjetividad y el de los padecimientos psíquicos asociados, entendiendo que esto tiene que ver con la posición freudiana. Entonces, las preguntas que me han interrogado y que van a ser las que orienten esta presentación son: ¿qué sociedad? ¿Qué subjetividad? ¿Qué cuadros clínicos? Y finalmente, ¿qué psicoanálisis? Ni la sociedad, ni la subjetividad, ni la clínica son las mismas que en el origen del psicoanálisis o que en décadas posteriores. En esto seguramente estamos todos de acuerdo. El formateo que de las pulsiones y el registro identificatorio hace la realidad instituida ha ido cambiando y cada vez con más aceleración. Si Freud denunciaba a la represión excesiva reclamada por el superyo cultural, se refería a la represión secundaria, ¿no? Si fuera necesario aclarar, esta represión como causante de neurosis, está claro que ese superyo ahora no exige tanto represiones como lo que está más allá del placer, lo que no tiene límites, que necesita también ser acompañado de un modelo identificatorio, todo yendo de la mano de la creación constante de objetos obligados para la sublimación, de vertiginosidad temporal siempre en aceleración y de la digitalización generalizada de la vida de los sujetos, lo cual a la vez está asociado a las transfiguraciones que el capitalismo ha sufrido a lo largo del tiempo y de su imposición del ideal de felicidad. Felicidad garantizada en el consumo, con un superyo cultural que demanda lo ilimitado de modo constante. Eso, ilimitado, daría acceso a la felicidad cumpliendo con el más profundo deseo del psiquismo humano, anidado en su inconsciente, no tener límites, repudiar la castración. Si el sufrimiento psíquico se altera a partir de las formas que adopta la vida social en su despliegue histórico, una cosa que es fundamental destacar es que no se suprimen los padecimientos previos, sino que ingresan transfigurados al nuevo orden. Ahora bien, el sujeto del que pretendo hablar es el sujeto psíquico, que excede al sujeto del inconsciente y al mismo tiempo lo contiene. ¿Por qué elijo a este sujeto? Voy a decir algo que luego voy a desarrollar. Elijo a este sujeto porque ya no podemos contar solamente con el sujeto del inconsciente, entendiendo por sujeto del inconsciente al sujeto de los ideales, del superyo, de la pulsión, de los fantasmas, de las formaciones del inconsciente, etc. La subjetividad, ese formateo del psiquismo que en buena medida realiza la realidad instituida, es algo inestable, porque está inscripta en un histórico social que es a su vez inestable, y por otra parte por cabalgar sobre un psiquismo inestable, en constante tensión entre sus diversas instancias, con un yo que hace malabarismos para sostenerse e intenta dar coherencia a algo imposible de ser coherentizado, con amos a los que debe satisfacer permanentemente, el ello, el superyo, los ideales y la realidad. Por si fuera poco, el psiquismo está habitado en todas sus instancias por su capacidad figurativa transformadora. Entonces, esto hace que la subjetividad sea algo en movimiento, pero con marcas suficientes como para poder mostrar marcas identitarias de pertenencia,
sujetos que no son ni autómatas, la socialización total del psiquismo es imposible, ni autistas, no es posible un psiquismo sin marcas de lo histórico social. El psicoanálisis fue pensado para una subjetividad que está en proceso de extinción, tal como parece estarlo la sociedad que le dio origen. Fue pensado para un sujeto con un yo firmemente instituido, mientras que hoy se trata de un sujeto siempre en el límite del fading yoico. Y es el yo el que participa en la creación de una subjetividad con capacidad de volver sobre sus productos. Formaciones del inconsciente, asociación libre, y que hoy brillan por su ausencia. Hoy el yo está en serios problemas. La atención, la memoria, el discernimiento, el pensamiento, la prueba de realidad están seriamente afectados y eran fundamentales para el trabajo analítico. Por supuesto que ese yo no dejó de serlo del todo. Sería algo más sencillo si fuera así. Estamos en una época de coexistencia de dos formas de la subjetividad en buena parte de los sujetos. En la época del sujeto del inconsciente, algo que pertenece para Franco Berardi al primer inconsciente, en esa época del sujeto del inconsciente encontramos al sujeto trágico del que habla Elizabeth Rudinesco. Edipo y Hamlet son sus representantes, ambos con un destino trágico causado por el asesinato del padre. Ese sujeto trágico es el sujeto de la modernidad, siendo Shakespeare su inventor, según Harold Bloom. Una subjetividad que nos acompañó hasta las postrimerías del siglo pasado. Pero el capitalismo necesitaba hacer a un lado tradiciones, costumbres, orden de sexuación, una moral, etc., para poder seguir desarrollándose. Y estaba dispuesto a quitarle al padre el poder de la prohibición. Figura represiva y ordenadora, él mismo era un obstáculo y estaba destinado a ir desvaneciéndose en el aire. Tal vez el psicoanálisis haya surgido en ese gesto del padre de Freud humillado, recogiendo su gorra arrojada al barro, o en la escena del reloj que se le rompe a Freud al caérsele en el tren, pero también en el asesinato de Moisés o en el padre de la borda. En Freud hay una posición ambigua en relación al padre, un padre en caída libre. Podría pensarse al psicoanálisis como hijo de la caída del padre patriarca y que al mismo tiempo haya colaborado en su caída. Freud intentaba de modo ambivalente encadenar al sujeto al Edipo, tarea en la que Lacan avanzó en su momento considerablemente. También Freud hablaba de poder ir más allá del padre, pero de un modo nostálgico, relacionado con la culpa, y con una clara asimilación del padre al patriarca y al tirano. El panorama psicoanalítico se transformará con el advenimiento de lo materno de la mano de Melanie. El padre se echa a un lado en su teorización, centrándose en lo preedípico. De a poco, llegando ya a la década del 60 y 70, el narcisismo va a hacer su llegada. El padre tambaleaba. Su metáfora ya no era tan eficaz. La mujer dejaba de ser un continente oscuro, por lo menos no más que el varón, e iba tomando el relevo. Pero aún el modelo freudiano seguía sosteniéndose en un sujeto trágico, sea por la culpa, por el sufrimiento producido de un narcisismo retraído, o por los dolores de una expansión narcisista, encubridores ambos de su fragilidad, espejos rotos o caída en el río de la nada. El segundo inconsciente, así lo denomina Berardi, comenzaba a ser transitado. Este lugar predominante de la mano de la transfiguración capitalista a partir de los 80, con el vaciamiento de las fábricas, la financiarización, el avance de la desocupación.
el No Future hizo su aparición, y la informática, marcando el pasaje de lo analógico a lo digital, fue llevando todo más lejos aún. Lo digital se anunciaba como una zona de pasaje para la subjetividad, algo que fue dándose de modo insidioso, constante, permeando al ser psíquico. Así fue barriéndose con un padre deshilachado que ya en los 90 abandonará el escenario de la mano de Homero Simpson. Green marca un pasaje hacia las fallas en las fronteras y advierte sobre la subjetividad de época. Los pacientes ya no son los mismos. Una falla en la madre desencadena los cuadros borderline, no necesariamente una psicosis, apuesta a un nuevo cuadro clínico. Es el primer paso, entiendo, hacia lo borderline como nuevo paradigma. El narcisismo va dejando paso a una desorganización psíquica de la mano de lo que llamo la crisis de la interdicción, hasta llegar a nuestros días, profundizándose y produciendo un nuevo paradigma clínico. Si el padre era supuestamente el encargado de la transmisión de la ley, la misma quedó en manos del mercado y la agitación permanente que realiza el registro pulsional en pos del consumo ilimitado, de la mano de ideales imposibles, ideales desafiantes de la castración. Todo esto que señalo es relevante, entiendo yo, ya que la clínica, los diagnósticos, habían estado siempre en relación al lugar del padre y de la diferencia sexual anatómica ligada al mismo y a la amenaza de castración que éste pronunciaba a viva voz, produciendo en ese enunciado una diferencia que fue significada en menos. Había alguien que no tenía lo que el padre tenía y debía conformarse con seguir bajo su poder. Neurosis, psicosis, perversión eran los destinos de la no resolución del llamado complejo paterno. Una resolución que nunca estuvo claro cuál era, ni para varones ni para mujeres. Rudinesco va a sostener que el sujeto trágico fue dando paso a lo que ella llama el individuo depresivo o el sujeto depresivo. Para ella, la depresión trata de un extraño síndrome, donde se mezclan tristeza y apatía, búsqueda de identidad de sí mismo. El hombre depresivo ya no cree en la validez de ninguna terapia. No obstante, dice ella, antes de rechazar todos los tratamientos, busca desesperadamente vencer el vacío de su deseo. Remarco esto, el vacío de su deseo. La depresión no es ni una neurosis, ni una psicosis, ni una melancolía, sino una entidad blanda que remite a un estado pensado en términos de fatiga, de déficit o de debilitamiento de la personalidad. Sigue diciendo Rudinesco, la concepción freudiana de un sujeto del inconsciente, consciente de su libertad, pero atormentado por el sexo, la muerte y lo prohibido, se sustituyó por la concepción más psicológica de un individuo depresivo, que huye de su inconsciente y que está preocupado por suprimir en él la esencia de cualquier conflicto. Escrito en el año 2000, pienso que lo rudinesco define como depresión es en realidad afánisis, entendida esta como pérdida de deseo o temor a la pérdida de deseo. No future, sin tristeza, sin ruido, una especie de apagamiento del sujeto, y puede hacerse presente en cualquier cuadro clínico. Afánisis es uno de los rostros de lo borderline, junto con las adicciones, la predominancia del pasaje al acto, las anorexias, las bulimias, la hipocondría, el ataque de pánico, los trastornos psicosomáticos. Todos poniendo en primer plano a la pulsión liberada, desligada, de muerte. Lo borderline no es el cuadro del mismo nombre. Puede habitar cualquier entidad clínica. Hace muchos años decía en el colegio, todos somos borderline, debido a la forma en la cual estamos viviendo. El sujeto
fue transfigurándose de ciudadano a consumidor, consumido en su deseo por una pretendida satisfacción sin límites del mismo, que lo agota, lo desfonda y crea una suerte de estado ontológico de frustración y desesperación silenciosas. Cada paradigma clínico no vino estrictamente hablando en lugar del otro, sino que se impuso como forma clínica dominante sin desplazar del todo a los previos, una coexistencia que incrementó la complejidad en la clínica. Vuelvo sobre algo previo. El psicoanálisis fue hecho a la medida de un sujeto del inconsciente. A su encuentro iba el analista a partir de las formaciones de compromiso del analizante. El sujeto era allí donde su yo no estaba, era allí donde su yo no estaba. Había otra escena. Voy a decir que de la escena inconsciente se ha pasado al dominio de la escena de la realidad. Un exceso de realidad que llegó a su paroxismo con la pandemia, produciendo un lento y prolongado efecto traumático, que provoca fallas en la tópica, en el yo, en sus funciones que hacen a la relación con la realidad instituida, con la historización, con la simbolización. De aprendiz de historiador, el yo parece haberse deslizado a un sujeto en estado de olvido constante y también sin proyecto. El siglo XX, y no soy original en esto que voy a decir, ha sido el siglo del encuentro de las sociedades con lo real. Aquello que hace su aparición cuando caen los paradigmas simbólicos instituidos. Las grandes guerras, el riesgo atómico, el holocausto, el gulag, el terrorismo de Estado, ahora una pandemia, la devastación del medio ambiente y las catástrofes naturales que implica, son ejemplos de aquello con lo que tuvo que verse la humanidad a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Cada confrontación con lo real, es decir, con el vacío de sentido, que deja al sujeto frente a la desnudez del mundo, cada confrontación con lo real es traumática. También es generadora de un trabajo de creación de sentido. Por eso he sostenido que lo real es desierto y selva. Entiendo lo real como el caos, el abismo, el sin fondo. A la serie de eventos de lo real agrego la forma actual de la vida capitalista causante de un estado traumático permanente. Vuelvo así a los planteos de Freud, sobre todo en la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, al señalar los efectos de un modo de ser la sociedad en la salud psíquica. Para Freud había una relación directa, un camino poco recorrido posteriormente en el psicoanálisis, muchas veces dejado de lado por las internacionales del mismo o tomado como notas al margen de una página a la cual debía darse vuelta rápidamente. Deleuze y Guattari van a hablar de capitalismo y esquizofrenia en su antiedipo. Para Freud era, y fue apenas su enunciado, capitalismo y neurosis. Hoy, entiendo, sería capitalismo y lo borderline. De resultas de todo esto, nos hemos ido alejando de la subjetividad para la cual el psicoanálisis funcionaba. Estamos en problemas. Recordemos la advertencia de Lacan que puede leerse en su escrito de 1953, Función y campo de la palabra. Mejor, pues, que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de la época. Lo que yo no estoy seguro, no estoy en condiciones de decir si él llevó a cabo su consigna, pero es útil. En la época del hombre digitalizado, de la crisis terminal del patriarcado, de crisis de significaciones capitalistas, en la época del exceso de realidad y de confrontación permanente con lo real, nos encontramos con que la pulsión desencadenada borra al sujeto, ya que es pura descarga sin mediaciones, vuelta contra sí mismo o apagamiento, afánesis, sin sublimación o con una sublimación de muy bajo nivel, estando en la base una afectación de la figurabilidad psíquica. Ya me referí en su momento a la destrucción del lenguaje y del afecto y la afectación del yo en sus funciones de simbolización,
habiendo además hecho su aparición la crisis de la interdicción. Todo lo que empuja a la liberación pulsional y a un estado traumático permanente. En relación a lo cual, observo en la clínica el pasaje de la predominancia de la angustia señal, como ocurría en la época de Freud, a la angustia automática relativa al desamparo ocasionado por el fading del yo frente a lo traumático. Y también el pasaje de los síntomas, el padecimiento se ha deslizado hacia los trastornos. Si el síntoma era algo dirigido a un otro, el trastorno está dirigido a nadie. La pregunta es, si el modelo freudo-lacaniano consistía en levantar represiones, favoreciendo con el dispositivo que el analizante diera paso a su ser sujeto del inconsciente, un sujeto trágico, un sujeto que debía venir a ocupar el lugar que siempre fue suyo, decía Lacan, ¿qué hacer con un sujeto como el que estamos describiendo? Hay algunos analistas que sostienen la idea de la desaparición del inconsciente a manos de la liberación del mundo pulsional como efecto del neoliberalismo. Alemán habla del crimen perfecto suprimiendo al inconsciente, liberado al mismo en una suerte de cielo abierto generado por la compulsión al goce. El inconsciente, barrida a la represión, dejaría de tener sentido, de ocupar un lugar en la tópica, podríamos decir que directamente no habría tópica. Para otros analistas, sería la ausencia, declinación del padre la causante de lo que nos aqueja. Recalcati, por ejemplo, quien clama por el regreso del padre para poner a la ley en su lugar. Algunos lacanianos venían solicitando lo mismo. Es más, si hacemos memoria, Lacan en su momento pretendió pactar con la Iglesia. Estamos hablando de Juan XXIII, a través de su hermano, para labrar una alianza para salvar al padre y a la familia. A mí me parecen conclusiones erradas, que además confunden el padre, como decía antes, con el padre patriarca de la obra. Y además, conclusiones, algunas de estas, sobre todo las que hacen ponen el acento en el padre, en derivaciones al interior de la teoría del patriarcado, ¿no? El psicoanálisis conteniendo al interior de la teoría elementos patriarcales. Si digo que me parece una mirada errada de la extinción del inconsciente, es además porque no es pensable en una sociedad sin socialización del psiquismo. La represión originaria no puede ser suprimida. No sería una sociedad, no seríamos humanos. Y la decadencia del famoso padre es además también fuente de creación de nuevas subjetividades que se instituyen, sobre todo en el campo de la diversidad sexual y también para la subjetividad de las mujeres. Si bien la diferencia está en crisis, debido a la crisis de la interdicción, lo que nada tiene que ver con la decadencia del patriarcado, sino con la forma adoptada por el capitalismo. Lo cierto es que con el sujeto del inconsciente hoy muchas veces no se puede reducir a ello la tarea analítica por la precarización del psiquismo afectado en su base, que es la figurabilidad. Se trata así más de un sujeto de la realidad que de un sujeto del inconsciente. ¿Acaso podríamos encontrarnos hacia una clínica sin sujeto, sin formaciones sintomáticas, con trastornos, con una transferencia precaria o con un sujeto que nada quiere saber de ella? ¿Acaso la clínica de hoy ya no tenga que ver con hacer consciente lo inconsciente o atravesar un fantasma o reparar los objetos dañados? Se trataría de hacer lugar al advenimiento de un sujeto, para lo cual una de las piedras de toque es hacer consciente, hacer ingresar al sistema consciente lo que es manifiesto. A partir de la pandemia, se hizo presente un exceso de realidad aún mayor, ante el cual ha sido y es fundamental
no psicopatologizar respuestas ante la irrupción y presencia de la misma. Como dije al inicio de estas palabras, el diagnóstico debiera tener en cuenta que ignorar el daño que produce la realidad es reduplicarlo. Así, las fobias y obsesiones, lo borderline que puede aparecer en ellas, presentándose tanto como ataque de pánico, afánisis y hipocondría, que fue incrementada por la pandemia, lo mismo que lo psicosomático y el consumo problemático, todo ello tiene que ser trabajado a la luz de lo que la realidad desencadena, con evidente presencia de angustia de desamparo ante la vacilación del sentido y por lo tanto del otro. En varios casos, incluyendo algunos que ya estaban en análisis, me encontré con que se desencadenaron efectos clínicos que nunca habían estado presentes previamente, como por ejemplo un cuadro de rituales y actos obsesivos muy angustiantes, que no habían hecho su aparición en años de análisis, o de un importante cuadro de hipocondría que fue toda una novedad para ese sujeto y sorprendente para mí. Así como, y esto es más reciente, pude ver la reactualización del complejo materno ante la guerra en Europa. He tratado y pensado estos eventos clínicos como aquellos señalados por Freud en Análisis terminable e interminable, cuando trata la propuesta de apresurar, abreviar los tratamientos analíticos, y hago extensión de lo que él dice a lo que puede producir un exceso de realidad. Personalmente lo pienso como la posibilidad de que eventos vitales o sociales, y aquí tomo la metáfora de Freud, despierten a los perros que dormían o hagan cobrar vida a dragones que nunca habían dado señales de existencia. Por otra parte, ese pánico no es muchas veces una respuesta proporcional a una realidad aterrorizante, o la afánisis como agotamiento de un mundo insoportable ante el cual la retirada del deseo es su consecuencia. Pienso que hay que andar con cuidado para no psicopatologizar respuestas adecuadas o desligarlas de una realidad que la genera, tal como con la tristeza en medio de un duelo, que no es melancolía. He visto que en estos casos, luego de ligar la respuesta al evento producido en la realidad, el trabajo sobre la realidad psíquica consiguió elaborar la angustia de desamparo y su expresión en los trastornos mencionados. De esta manera, la clínica en la pandemia se transformó en una clínica de los efectos traumáticos de la misma, pero alojándole siempre en cada caso en la realidad psíquica, alojando la angustia sin nombre ligada al desamparo con el trabajo elaborativo de enhebrarla a sentidos previos y a la historia del sujeto. Junto con esto, he tratado de diagnosticar los recursos simbólicos con los que cuenta cada sujeto, algunos utilizados en situaciones traumáticas previas. Por otra parte, vengo sosteniendo la relevancia que para mí ha tomado el diagnóstico de los destinos del placer, algo que excede a la pandemia. El placer fusional, el amistoso o de encuentros amorosos, el grupal, institucional, el colectivo y el más abstracto, el que contiene al mundo todo, ese que está habitualmente en silencio, un lugar de apoyo del funcionamiento psíquico cuya presencia se nota solamente cuando falla. También he ido circunscribiendo un espacio cero del placer. El placer ligado a un pensamiento liberado, a una imaginación que se libera para crear figuras de lo pensable, puesto en juego en muchos sujetos en creaciones diversas que hemos ido recorriendo en cada caso. Es de destacar que también se ha producido en ciertos casos un estado de revisión de las vidas, de puesta en causa y de desadaptación a las mismas. La pandemia y los confinamientos han sido oportunidad para algunos sujetos de relanzar su proyecto identificatorio. Finalmente, he insistido en la importancia de la tercera serie complementaria
en lo relativo al diagnóstico y a la clínica, serie en la cual he incluido la realidad imperante en el histórico social. No debe asimilarse esto con la idea de que habría alguna forma de ser de la sociedad en la que pudieran eliminarse las enfermedades del alma. Sería una utopía peligrosa que me recuerda más que nada a lo planteado por Huxley y su mundo feliz. No, a lo que me he referido es al malestar agregado al del simple vivir, es decir, un malestar en la cultura que empuja hacia un más allá del mismo. Y los psicoanalistas tenemos un saber y una experiencia como para estar no solamente atentos a esto en nuestra tarea clínica, sino también para denunciarlo y exponerlo. En ese sentido, entiendo que es urgente para el porvenir del psicoanálisis retomar la denuncia de los daños y estragos en la vida psíquica que produce esta forma de vida, que se reproduce en todos los intersticios de la vida cotidiana. Un trabajo iniciado por el mismo Freud y luego por Reich, Otto Gross, la Escuela de Frankfurt, sobre todo por Marcuse, también en algunos aspectos por Lacan, Silvia Bleisman, Pichon Rivière, Fernando Ulloa, los grupos Plataforma y Documento, actualmente Franco Berardi, Mark Fisher, entre muchos otros. Entiendo que este denunciar y exponer los daños y estragos al cual arroja esta forma de vida es un otro modo de pensar a la ética del psicoanálisis. Gracias. Muchas gracias, Yago. Bueno, abrimos a comentarios, intervenciones, preguntas. Levante la mano que quiera comenzar. Has desarrollado, creo que mucho, has hecho un planteo muy claro de cuáles son tus preocupaciones y cuáles son las, digamos, las definiciones conceptuales que tomás para pensar esas situaciones, ¿no? Así que abrimos al intercambio. Me voy a aprovechar mi lugar de coordinadora para empezar yo, sin levantar la mano, ¿no? Cuando uno propone una diferenciación conceptual, siempre es porque piensa que aporta más claridad para pensar, modelizar alguna situación, ¿no? Entonces, a mí me quedé pensando al escucharte y al ir leyéndote, la diferencia que haces entre sujeto psíquico y sujeto del inconsciente, ¿no? Me da la impresión de que cuando seguís en el texto, que estás haciendo una equiparación entre sujeto del inconsciente, sujeto trágico, sujeto de la neurosis, sujeto neurótico, digamos, Perdón, ¿no? sujeto, no Sujeto entendí. trágico y sujeto que funciona a un nivel neurótico, porque me dio esa impresión, porque si no me preguntaba, ¿por qué sería necesario diferenciar a un sujeto del inconsciente del sujeto psíquico? Porque también uno podría pensar que la modelización que vos mismo proponés cuando decís que entendés por sujeto del inconsciente, el sujeto de los ideales, del super yo, de la pulsión, de los fantasmas, de las formaciones del inconsciente, podría ser válido también para pensar, me da la impresión, el paradigma borderline, en el sentido que serían diferentes maneras, por ejemplo, un predominio podría ser un predominio de modos narcisistas más propios del yo placer purificado, podrían ser destinos pulsionales menos sofisticados que la represión y la sublimación, ¿no? Pero mantenernos dentro de la idea de un sujeto del inconsciente, no tanto desde, digamos, no hablando tanto del sujeto del inconsciente propio del dispositivo analítico, sino del modelo psicoanalítico, ¿entendés? Porque acuerdo que desde el dispositivo tendría que ser a predominio neurótico, pero desde el modelo del psiquismo, no necesariamente, ¿no? Entonces me preguntaba por qué habías optado por hacer esta diferenciación. Y también me parecía que esto estaba me gustó cómo iba encadenado con la noción de interdicción.
tanto en el plano intersubjetivo, me parecía que la estabas tomando, como en el plano intrapsíquico, ¿no? ¿Cierto? Todo el déficit de la interdicción que vamos notando. Pero bueno, como ya ahora hay manos levantadas, después te quería hacer otro comentario. Pero sigamos y después vos decidís cuándo. Santiago Marani, que debe ser, supongo, el papá de Santiago Marani, pero bueno, yo digo lo que está. Efectivamente. Desmuteate. El padre ha muerto. El padre ha muerto, pero parece que aparece la voz del padre, aunque esté el nombre del hijo. Y sí, Hamlet está estudiando. Exactamente. Tiene un examen, Hamlet. Sí. Justamente, empiezo por lo que decía recién Alicia, porque a mí me había interesado esta diferencia que vos hacés, Yago, entre sujeto psíquico diferenciado sujeto del inconsciente. Me parece que es una sugestión bien interesante para pensar al sujeto, que supongo que no es ni el sujeto del inconsciente, ni el sujeto sujetado meramente, ni el sujeto cartesiano. Esto por un lado. Si pudieras definir esto, a mí me parece muy importante, me parece que no está desarrollado en el trabajo, ¿no? Pero que vos lo tenés seguramente pensado. Sí. La otra, una cuestión más en lo relativo al diagnóstico, un tema que evidentemente cumpliste con la consigna y esto de esclavizarte de esa promesa, pero ya que estamos, sería interesante ver de hecho vos hablás del diagnóstico, por ejemplo, cuando vos hablás de la pulsión desencadenada o desligada, tema interesante en estos días que está tomado por el Centro Guatemala y las exposiciones de Oscar que todavía no escuché, que justamente, si no recuerdo mal, la pulsión desligada. De hecho, vos hablás de hiciste una sucesión de diagnósticos. Bulimia, anorexia, adicciones, borderline. Entonces, me parece que el comienzo del trabajo, vos lo que querés decir, corregime o agrega algo, si estoy errado, que te referís al diagnóstico en la medida en que es la versión más aplanadora y rígida, categorial, excluyente de el diagnóstico, porque después retomás el diagnóstico abriéndolo en la tópica hacia la realidad, cuando hablabas del Freud del porvenir, ¿no? Del porvenir de la... No era del porvenir de la terapia psicoanalítica, sino... ¿El malestar en la cultura? No, del futuro... ¿Cuál es el texto? La moral sexual cultural. La moral sexual cultural. La moral, no, porque me quedó de otra lectura lo del porvenir de la moral, no importa. De la moral sexual cultural, ¿no? Y después las alusiones a Marcuse, etcétera, que son también bien interesantes. Pero, ya que estábamos, la pregunta iba dirigida a cuándo y para qué te parece que sí es necesario el diagnóstico. Desmarcándote de este diagnóstico o reificante, como diría Marcuse en las traducciones al castellano, ¿no? Que encoge al sujeto. Ahí verdaderamente el terapeuta se convierte en un shrink, ¿no? Como dicen los yanquis. Encoge al hombre
multidimensional y lo reduce al hombre unidimensional, diría también Marcuse, ¿no? La otra cuestión es que me parecía también sugestiva la cuestión esta de la prohibición versus lo que me parece que es un poco temprano para hablar de qué nuevo sujeto estamos hoy hablando, cuando es real que el sujeto neurótico, la neurosis como paradigma, evidentemente han caducado. Estamos ante la emergencia de algo nuevo que tiene distintas caras, distintas formas de presentación, distintas manifestaciones. Pero en relación a esto, no está instalada la cuestión de la interdicción. Esto lo ven mucho en la clínica cotidiana también, corríjanme si no es así, los terapeutas de niños y adolescentes. Bueno, los de adolescentes lo vemos, pero en las dinámicas familiares. Lo que hay es una especie de promesa de tú puedes, que está ligada a lo peor de la versión lacaniana del superyo como instigador del goce consumista. Por lo tanto, comprimida o reducida al mínimo la interdicción, lo que ocurre es el enfrentamiento del sujeto con la cruel, con la dura realidad, una vez que le han prometido tú puedes, y ahora el imperativo sé libre. Y ya que estábamos hablando de la pandemia, en la pandemia esto se vio con palmaria claridad. Frente a esto que vos llamabas el exceso de lo real, ¿en qué se manifestaron la vanguardia de este sujeto horrible, epocal? En la quema de los barbijos, en la rebelión contra las restricciones impuestas por el Estado, por el gobierno, por las medidas de precaución y el desafío, con la natural consecuencia de la muerte de varios de ellos. Pagaron con su vida este enfrentamiento de la realidad y atreverse al supuesto reino de la libertad, ¿no? Bueno, estas eran tengo un montón de cosas como para charlar, pero será, me parece, en otro momento. No quiero quitar tiempo al resto de los compañeros. Bueno, para que no se sigan Yago, sumando cuestiones. Sí. Primero, la diferencia entre sujeto psíquico y sujeto del inconsciente, ¿no? Primero, porque yo le doy un lugar de relevancia al yo, ¿sí? Al yo función, al y. Entonces, si yo solo hablara del sujeto del inconsciente, estoy dejando eso afuera y entiendo que el sujeto psíquico también contiene al yo. Y al sujeto del inconsciente también, es como un sujeto más complejo, es una concepción del sujeto más compleja, si se quiere. Por otro lado, esto tiene que ver con cuestiones clínicas. El sujeto del inconsciente hoy no está tan presente en la clínica. Metaforizo un poco con esto, ¿sí? Porque los sueños, si existen, generalmente no son tan asociados ni analizados como antes, o la asociación libre no se produce con la riqueza con la cual se producía, o nos encontramos con un fenómeno que es muy interesante. Muchos sujetos que llegan y nos cuentan, además como por ahí tenemos una sesión semanal, con lo que hicieron durante la semana, ¿no? Y nos hacen un recorrido de lo ocurrido durante la semana. Si bien podemos tener una escucha en la atención flotante, eso no es estrictamente hablando una asociación libre. Pero yo lo pienso más bien como la necesidad de recomposición del sujeto ante una realidad que realmente lo complica y mucho. Entonces, puedo hablar de sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente es casi un sujeto a hacer advenir,
ahora en la clínica. No sé si soy claro en esto que digo, ¿no? Es decir, hay para mí un problema en el yo instalado en este momento. No es lo que pasaba hace décadas, ¿sí? Esto por un lado. Si necesitan que esto lo aclare más, seguimos. Luego, no estoy de acuerdo, Alberto, con que la neurosis haya caducado. No es eso lo que yo pienso. Yo pienso que las neurosis están ahora atravesadas por Perdón, otro tipo el de fenómenos. paradigma neurótico como el Ah, vértice dominante, no ahora las entiendo. neurosis. Sí, el paradigma neurótico no es el central en este momento, en eso estoy de acuerdo. Por eso, bueno, en mi trabajo personal hablo de lo borderline, es decir, unas neurosis que no son las neurosis que eran antes y que están... Bueno, el mismo Freud hablaba de las neurosis mixtas y decía que en cada neurosis había un núcleo de neurosis de angustia, por ejemplo. Él no hacía una diferencia tan tajante, ¿no? Con las neurosis mixtas también incluía este núcleo actual al interior de la neurosis. Eso es lo que yo he pretendido desarrollar más cuando hablo de paradigma borderline. Con respecto a la interdicción, para mí está claro que está en crisis. En crisis no quiere decir que no exista. Y parte de la crisis que tiene está en esto que vos decís, Alberto, estoy plenamente de acuerdo, con este super yo que ordena el goce y lleva a todo el mundo a una frustración, a un estado de frustración constante. Yo creo que es una estrategia, no digo que esto haya sido pensado, ¿no? Pero una estrategia del capital. Recomiendo, como lo hice ya en algunos lugares, que vean el documental que está en YouTube, La Era del Yo, o La Época del Yo, no sé si tienen conocimiento, que detalla el advenimiento de la propaganda, algo en algún momento vimos en el colegio, Rodolfo lo había traído, Horacio, respecto de Bernet, el sobrino de Freud, y lo que hace con la teoría de Freud y la marca profunda que deja en la sociedad yanqui y cómo llega eso hasta nosotros. Eso es interesantísimo, porque uno puede ver ahí en acto cómo hay una manipulación concreta, ¿no? Algo que hizo pasar en el año 1927 a los sujetos de comprar lo que necesitaban a comprar lo que no necesitaban y cómo se genera una subjetividad consumista, ¿no? Que es lo que hoy está tan presente. Bueno, después podemos volver sobre cualquiera de estas cuestiones. Bien, Oscar, desmuteate y te escuchamos. Ahí. Hola. ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, esta referencia que haces a ese documental, en aquel trabajo sobre creencias y la construcción de las creencias que está en la biblioteca del colegio, trabajé específicamente esa cuestión, porque hace a problemas que hoy por hoy constituyen la opinión pública social y la subjetividad social en sus dos caras, que son diferentes. Ahora, a mí, te voy a ver, la cantidad de temas que hay presentes es vastísimo. Yo hay dos que porque el tema del diagnóstico, en primer lugar, hay un punto que a mí me interesa en esa dimensión del diagnóstico, que me pregunto si a veces no olvidamos la dimensión del cuerpo. En términos de nuestra preocupación sobre las dimensiones sociales de la construcción de lo psíquico y la dimensión de salir de los paradigmas biologizantes, corremos el riesgo de perder de vista una cierta forma de resistencia particular, que es la atribución al análisis de una función omnipotente de resolución de los problemas del cuerpo.
pacientes que se analizan con la expectativa de que así no se van a enfermar. Esto yo lo he comprobado muchas veces, una suerte de fantasía de el análisis como un método preventivo frente a los males de la salud física. Y ahí recuerdo la formulación freudiana cuando decía el tema de la castración es la castración de la madre. Del mismo modo que a veces la realidad hay que tomarla en términos de castración de la madre, lo digo, en el mundo pasan estas cosas, también en el cuerpo pasan ciertas cosas. En algún momento, jorobando con un paciente, le decía, me parece que usted, en todo caso, si lo que estaba pasando le está atribuyendo psiquismo al virus. Porque lo que tiene es un virus. Y me parece que esa dimensión es una dimensión importante en el campo de inclusión de lo diagnóstico, con todas estas precisiones que vos hiciste, que básicamente acuerdo, efectivamente, esta visión tan coagulada, etcétera, etcétera, no se encierra. Si bien me parece que al mismo tiempo nos ordena. Porque si pensamos que un paciente tiene ciertas tendencias de un narcisismo feroz, vamos a estar muy cuidadosos en los modos que utilizamos en un chiste, porque puede herirlo de un modo en que otro tipo de paciente no. Con lo cual, hay un borde en que el diagnóstico tiene una función instrumental operatoria leve, lejos de la función organizadora que tenía en una época en la cual a los pacientes se parece que se los diagnosticaba y después de lo que se trataba todo proceso analítico es ir contándole a lo largo del proceso lo que se había descubierto en el diagnóstico. Una especie de proceso de descubrimiento y exploración invertida. Pero a mí me parece que es válido tomar el diagnóstico en esta dimensión de tensión, porque lo mismo que el sujeto psíquico o sujeto del inconsciente, sujeto del inconsciente fue un concepto que tuvo que ver con la jerarquización del inconsciente. De mi parte, siempre he usado sujeto psíquico por estas razones, porque siempre me parece que el conflicto psíquico es psíquico, entre distintas instancias, entre distintos... cuando uno lo transforma en sujeto del inconsciente, entra a crear una causalidad del inconsciente con un determinismo oscuro, enigmático, misterioso, que pierde de vista esa dimensión freudiana del conflicto y las diversas fuerzas en pugna. Con lo cual, yo no sé si lo que se ha modificado es el paso de un sujeto al inconsciente a un sujeto psíquico, sino que se tiene que recuperar la dimensión de sujeto psíquico del mismo modo que toda la vida. Por eso Freud hacía la afirmación que vos hacés. Y los pacientes son muchas más cosas que un neurótico, muchas más cosas que un psicótico, muchas más cosas que hay un universo y de lugares, posiciones, momentos en los cuales emergen cosas diversas. Y ahí te quiero hacer una pregunta muy específica que tiene que ver con lo que traes de la cuestión del padre, que a mí me trae algunos líos, no solo teóricos, sino sobre todo sociales en términos de la época. ¿Cómo interpretar la búsqueda de padre que se produce en los reagrupamientos sociales autoritarios que reinan por doquier? Formatos religiosos, formatos del laicismo relativo, porque si lo que ha caído es el padre en su función, y dejemos la dimensión de padre, toda la dimensión patriarcal, esto es indudablemente otro tipo de debate. Pero sí hay algo que tiene que ver con alguna función organizadora que es absolutamente imprescindible para el psiquismo. Ahora, ¿no hay un riesgo que con la idea de que cae el padre perdamos de vista las dimensiones en las cuales ese
ese padre metafórico que Freud usó en esa gigantesca metáfora de la horda, se pueda también perder, y no estaremos perdiendo de vista y dejando de lado fenómenos sociales en los cuales esa convocatoria se hace totalmente presente, y entonces la apelación al liderazgo fuerte, a las crisis que se dan por todo el planeta, porque esto sería ya cuestión de trabajo más de descripción de panoramas políticos internacionales. A mí me parece que hay que, no sé, afinar el lápiz en términos de lo que hay en la experiencia social. Porque es cierto, hay crisis de los sistemas de autoridad. Ahora, que haya crisis en los sistemas de autoridad, ¿quiere decir que cae una figura ordenadora? Tiene que haber cosas distintas que cumplen de alguna manera esa función, porque si no el padre queda totalmente asimilado al patriarcado y entramos en debates que son finalmente políticos y nos perdemos de vista una dimensión intrapsíquica que, por lo menos en mi experiencia, sigo encontrando, y de hecho mi experiencia con la clínica no está tan plagada de border como la que vos relatás, sino con una experiencia muy diversa, como ha sido diversa a lo largo del tiempo, sí con primacía de algo que es esto que vos insistís con cierta afánesis, cierta pérdida del universo de las esperanzas, de cierta pérdida del deseo vacío de deseo, que sí es comprobable, pero que además podría tener cierta articulación social específica en tanto la caída del ideal del yo que durante años forjó la sociedad capitalista, sobre todo en su periodo de ascenso de posguerra. Bueno, nada más. Bueno, menos mal. Yago, Mariana pidió la palabra, no sé si preferís primero tomar los puntos de Oscar. Tomo primero lo de Oscar, porque si no se me va a perder en el medio una cantidad de cosas, ¿no? Además tomó la pregunta que te había hecho Alberto sobre el tema del diagnóstico, Bueno, cuándo y para qué es necesario el diagnóstico, ¿no? Así que yo la verdad que pensaba que el trabajo explicaba cómo diagnostico yo. Yo diagnostico todo el tiempo. Por supuesto, para orientar la cura, pero siempre, como decía Oscar, entendiendo y sabiendo que ahí hay alguien que está más allá, que es más que una neurosis o, como decía, que una psicosis, ¿no? Y que eso lo debo tener en cuenta. Por eso siempre también diagnostico los recursos con los que viene quien consulta, ¿no? A ver, Oscar, vos hablabas del cuerpo, ¿no? Es cierto que hay modos de pensar al psicoanálisis como especie de vacuna contra la muerte, te diría, contra la enfermedad y la muerte, ¿no? Más allá de esto, y que olvidan que, bueno, debo ser uno de los psicoanalistas que más manda al médico a sus pacientes, por ejemplo. Yo tengo bastante en claro lo que es del orden de lo biológico y lo que no. Y prefiero equivocarme en todo caso y no correr riesgos. No por hipocondríaco. No, por eso no. Más allá de esto, y valga esto que vos traes del cuerpo, he visto curaciones sorprendentes que no sé cómo se produjeron en el análisis, ¿no? De trastornos de piel graves, o de diverticulitis gravísima, o de, podría decir, trastornos respiratorios, ¿no? Epilepsia. O sea, así como de ninguna manera tengo en mi atención flotante que el psicoanálisis puede evitar que alguien se enferme, y si ocurre, va a ocurrir por añadidura, no por búsqueda.
también me sorprende todo el tiempo cómo se resuelven cosas que no tengo del todo en claro cómo se han resuelto. Y seguramente ustedes tienen la misma experiencia. Y bueno, con respecto al padre, vos decías, Oscar, una cosa muy interesante. El padre como función organizadora, ¿no? Alguien que organiza. Siempre es necesaria una función organizadora. Yo creo que en la actualidad nos encontramos más bien ante una función desorganizadora, ¿no? Y ese es el problema ante el cual estamos, ¿no? Es que no tiene que ver con el padre. Por eso en el trabajo digo que acá el problema no es el padre o que el padre no esté, sino que el poder, el orden, quedó en manos de una instancia que está más allá hasta del orden familiar, por el lugar que ha tomado el otro del gran otro, ¿no? Que además ahora circula a través de las redes, a través de los medios masivos de comunicación, y que tiene una clara función desorganizadora, porque los ideales, el ideal de felicidad constante, lo que traía Alberto, ¿no? Tú puedes, etcétera, etcétera, son desorganizadores. Están en un lugar opuesto a la castración necesaria, la puesta de límites necesaria para el mundo pulsional y para la omnipotencia del psiquismo. Yo creo que el problema está ahí, ¿sí? No, el problema no está en la crisis del patriarcado, que el padre ya no sea como era antes. El problema no es ese. El problema es que predomina una otra figura. Al contrario, la resolución en vías todavía de terminar de realizarse, ¿no? Del padre como padre patriarca, del patriarcado y su crisis, como digo, ha permitido el afloramiento a la luz del día de subjetividades que antes no tenían posibilitadas de estar a la luz del día, y se ve claramente en la figura de la subjetividad femenina, ¿no? Bueno, esto, a todo no puedo responder, obviamente. Creo que sigue Mariana. Sí. Sí, Yago me preguntaba, es una cuestión breve, pero en función de justamente del planteo que haces vos respecto del rescate del concepto de series complementarias, ¿cuánto del concepto mismo puede mantenerse en función de tu planteo, ¿no? En un ordenamiento donde hablabas de la tercera serie. Y si no existe en realidad una circularidad o una inversión en donde vos mismo colocarías a la tercera serie en la base, ¿no? En tanto la constitución de la pulsión en el psiquismo queda marcada de alguna manera por este imperativo del goce, en términos del imperativo social del goce, ¿hasta qué punto podemos pensar que la realidad aparece, digamos, como hubiera ordenado Freud en algún momento, ¿no? En esa tercera serie, o está en realidad en la base? Si podemos pensar que es vigente todavía esa clase de ordenamiento. Yo creo que sí, que está plenamente vigente y que no debemos perderlo de vista. Hay algo del orden constitucional, ahí está además la cuestión del cuerpo, la cuestión de la herencia, la cuestión genética, etcétera, 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 que también nos pone un límite en nuestro trabajo. Creo que ese es uno de los reales con los cuales nos encontramos en la tarea clínica, algo con lo cual viene el sujeto. Luego está toda la socialización del psiquismo, que se produce en la travesía edípica y posteriores, que es a lo que más se ha dedicado el psicoanálisis, ¿no? A la historización del sujeto. De esto se ocupaba Freud y también el primer Lacan. Pero además está la realidad en la cual está el sujeto, ¿no? En la cual estamos todos nosotros. Y eso forma parte de la tercera serie, y está cada vez más presente en la clínica. Esto es lo que yo veo. Yo no podría haber sostenido esto que digo hace 20, 25 años. Tiene que ver con el impacto que a mí me produce la clínica, ¿no? Y las reflexiones de los analizantes, además, ¿no? Respecto de la sociedad y cómo viven, y a qué están obligados, y el maltrato en el mundo laboral,
o a nivel educativo, o cómo se transitan los lazos amorosos. Bueno, hay ahí como una explosión, diría yo, de realidad, ¿no? De una realidad muy particular. Retomo lo que traía Alberto, ¿no? Con un empuje al goce que es estragante, diría yo, ¿no? Bueno. Daniel. Desmuteate, Dani. Desea buenas noches, Yago. Ante todo, bueno, me gustó tu trabajo porque nos deja pensando y creo que hay que seguir leyéndolo hoy. Ahí interpela la clínica nuestra de todos los días. Y bueno, hay un paradigma que vos mostrás que uno también reconoce y lo encuentra en la propia clínica. Cuando Alberto habló de la neurosis como paradigma caducó, a mí también me llamó la atención, pero bueno, creo que él aclaró que ponía el acento en el paradigma y no la caducación de la neurosis. Pero la charla siguió avanzando y apareció como un debilitamiento en la clínica del sujeto del inconsciente, ¿no? Pues sueños que ya no aparecen con la frecuencia de antaño, continuidad en las sesiones, ¿sí? Que no aparecen como antaño. Entonces, quizá también cambió la modalidad de presentación de los pacientes. Y todo esto para mí termina en una pregunta, que si querés, si cambia también la intervención del analista, ¿no? Vos como analista, si estábamos formados para intervenir ante la clínica de la neurosis, bueno, vos trabajás mucho con pacientes borderline, ¿no? Hablas del paradigma, tu libro habla del paradigma borderline. Si cambia la intervención tuya como analista, pongo el acento en esto, ¿no? En la intervención. También ha levantado Sí. la mano Juan Carlos, no sé si querés responderle a Dani o después. No, le respondo a Dani, que es algo muy específico. A ver, las intervenciones para mí se han complejizado, ¿no? Porque puedo estar trabajando en el análisis de un sueño, puedo yo traer un sueño de alguna otra sesión, puedo yo traer elementos que el paciente no está trayendo, o sea, hay yo diría, un trabajo mucho más intenso de parte mía, ¿no? Y además, bueno, esto de tener que evitar pasajes al acto forma parte para mí de lo cotidiano. Y yo de eso antes mucho no me ocupaba, la verdad. Ahora es casi normal. Lo mismo que la aparición de la angustia automática en sesión, ¿no? Que obliga también a un trabajo muy cuidadoso, ¿no? De ir bordeando, a ver qué pasó, qué desencadenó. A mí, por ejemplo, me viene de modo muy insistente el tener que averiguar el desencadenante. Antes era un tema más que nada de la psicosis, ahora es un tema de la clínica cotidiana, ¿no? Antes yo hablaba además de que suelo derivar a consultas médicas a mis pacientes, ¿no? Cosas que yo antes no hacía, ¿no?
Pero todas estas intervenciones tienen que ver con que el yo con el cual vienen los analizantes, buena parte de ellos, no todos, por supuesto, no es el mismo que antes, por decirlo muy groseramente, ¿no? Por lo tanto, a mí me ubica en un lugar distinto también. Lo mismo que la cuestión de la transferencia, ¿no? Que no aparece como aparecía en su momento, si bien yo la tengo presente todo el tiempo, pero a veces me cuesta mucho entender de qué transferencia se trata. No es algo tan claro ni nítido, ¿no? Juan Carlos. Intervenciones Ay, también discúlpame. como mandar mensajes, mandar yo algún mensaje entre sesiones, ¿no? Porque quiero que el paciente sepa que yo estoy ahí, ¿no? Que puede contar conmigo, que está atravesando alguna situación en la realidad muy compleja. Y esto además, estoy seguro que lo hacemos todos. Intervenciones novedosas, si se quiere. Más allá de que existe WhatsApp y antes no, y uno a lo sumo se manejaba con un mensaje de texto, es otra la presentación de quien consulta. Pasan otro tipo de cosas. Y esto en sea cual fuera el diagnóstico, a esto quiero yo también hacer mención permanentemente. Esto no es que, bueno, si es un neurótico, si es una neurosis, esto no va a pasar. No, esto también va a pasar. Ahí es donde yo ubico la tercera serie. Ahí es donde yo ubico a la realidad social en la tercera serie y que nos afecta a todos. Ahora sí, Juan Carlos, ¿no? Toma la palabra Juan Carlos. Bueno, yo voy a hacer un comentario que es bastante antiguo, digamos, más o menos como yo, que es el siguiente, porque tiene que ver con viejas discusiones en las que me ha tocado estar por el tipo de inserción que yo tenía por lo pronto en la universidad, porque estaba con una materia, digamos, que era psicología institucional, que es una materia del ciclo superior, pero que estaba atravesada también por el pensamiento psicoanalítico, porque los que la fundaron y los que la continuamos intentábamos pensar los fenómenos institucionales y su influencia en los sujetos, teniendo en cuenta, bueno, los elementos que nos daba el psicoanálisis y la clínica psicoanalítica para entrecruzar esas vertientes. Y yo me acuerdo que una vieja discusión era que uno tenía con los que adoptaban una postura demasiado socializante respecto a la constitución psíquica, era que uno podía tener una constitución subjetiva, digamos, lo que Silvia Breimer llamaría producción de subjetividad, en la manera que ella tenía de pensarla, que se correspondía, por ejemplo, con lo esperable de un obrero del conurbano, pero había obreros del conurbano que tenían una construcción y un modo de vivir ideológico común a los otros obreros, pero unos eran a predominio obsesivo, otros eran a predominio histérico, otros tal vez a predominio borderline, y eso tenía que ver con la constitución de su psiquismo y el modo de articulación de las instancias psíquicas y la relación, digamos, de la subjetividad y del yo con el inconsciente, y sin embargo quedaban igualados en los modos, los modos de entender el mundo en que vivían. A mí me cuento esto porque me da la impresión, y tal vez sea efectivamente así, primero por el modo que entiendo un aspecto de lo que planteaste, y probablemente entonces esto obliga a pensar de otra manera esta cuestión que yo planteé de este modo medio anticuado, que es, yo entendí que vos estás planteando que merced a las formas históricos sociales que ha adquirido de manera global la sociedad contemporánea y el predominio, digamos, en ese histórico social de la virtualidad, de las redes sociales y todo lo que aparece, digamos, del orden de lo ideológico, político, y por lo tanto productor de subjetividad, en el sentido que lo planteaba Silvia Breimer, canalizado por esas vías, pareciera ser que
unifica, digamos, también las patologías, digamos, ¿no? O al menos sus formas de manifestación. Con lo cual habría que alterar este antiguo modo de pensar. No sé si se entiende la idea. Sí, sí. Porque si eso llega hasta constituir el propio modo de articulación de las instancias psíquicas, bueno, entonces tenemos que pensar en otro sujeto. Pero en otro sujeto no solamente en la dimensión, digamos, de los ideales, de las identificaciones y de los modos ideológicos de moverse en el mundo, sino en el sentido de las relaciones entre las instancias psíquicas. Sí, no es para nada lo que yo quiero transmitir, ¿no? En ese sentido, adhiero a la idea de diferenciar claramente psiquismo y subjetividad. Por eso en el trabajo digo, la subjetividad es un recubrimiento, un formateo que hace al común de la sociedad. Pero dentro de ese común hay clases distintas, hay patologías distintas, ¿sí? Es decir, no es que, por eso yo digo, no hay socialización sin resto, porque el psiquismo siempre opone una resistencia, ¿no? a su socialización, ¿no? En ese sentido hay que seguir manteniendo esa diferencia. Lamento si se entendió lo contrario. No estoy. Es cierto que hay modos de ser de la sociedad que pretenden una unificación absoluta. ¿Sí? El totalitarismo, entre otras cosas, tiene esa mira, y esto lo expuso claramente George Orwell en 1984, ¿no? Como una especie formativo del psiquismo igual para todos, ¿no? Llegar hasta el fondo del psiquismo, ¿no? Y no es posible eso, ¿no? Por suerte, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Es interesante en este documental que también recordaba Oscar, como sí hubo intentos en Estados Unidos de generar una subjetividad aplanada, con un psiquismo aplanado, ¿no? Una subjetividad igual para todos, con un psiquismo aplanado y dominado absolutamente por esa subjetividad que sería la consecución de la socialización sin ningún tipo de resto del psiquismo, ¿sí? Eso no, en Estados Unidos no logró ser posible. Existió el famoso lavado de cerebro que tenía entre sus metas ver si se podía hacer esto a gran escala. No es posible. Entonces tenemos que seguir manteniendo esta diferencia y preocuparnos si empezamos a ver demasiadas similitudes, ¿no? En los padecimientos. Yo diría que por ahora eso no es posible, ¿no? Por suerte, ¿no? Por lo menos yo no tengo ningún caso que sea parecido a otro, igual a otro, ¿no? Pero sí hay una subjetividad que predomina. Que predomina quiere decir que no es la única, por otra parte, ¿no? Alfredo pidió la palabra. Desmuteate, Alfredo. Estás muteado todavía. Sí. Ahí estás. Bueno, decía que voy a tratar de ser breve porque queda poco tiempo. Me parece un trabajo interesante que tiene un montón de puntos que habría que abordar particularmente cada uno, pero bueno, propicia reflexión y revisión sobre todo de muchas cosas, ¿no? Hay un tema que me parece que está presente en tu planteo, que a mí me interesaría resaltar un poco, que es el papel de la subjetividad del analista, ¿no? Como que la subjetividad del analista, que también es una producción de época, y de época de cierta subcultura, la subcultura analítica a la que pertenezca el terapeuta, genera también efectos en lo que se despliega en ese campo analítico con el paciente, ¿no? Y en esto hay un concepto que es de los distintos niveles de la vida psíquica que están presentes en el paciente y que de acuerdo a la subjetividad del analista puede predominar uno u otro. Entonces, me parece que la mirada del analista propicia determinados despliegues
privilegiándolos a otros, ¿no? Y en esto hay ejemplos paradigmáticos, bueno, que han sido muy significativos. Por ejemplo, hay un trabajo de Gantrip sobre mi análisis congüínico, donde habla de un análisis previo y después un análisis congüínico, que han sido dos análisis totalmente distintos, donde lo que se despliega son niveles de la vida psíquica totalmente diferentes, ¿no? En uno un nivel más neurótico, en otro un nivel más narcisista, más regresivo. Y por otro lado, el famoso trabajo de Kohut, de los dos análisis del señor Z, donde el señor Z se analiza en un momento en que Kohut pensaba ciertas cosas y tenía una determinada concepción teórica, y termina ese análisis. Y después vuelve de unos cuantos años, en el segundo análisis del señor Z, donde Kohut había hecho todo un desarrollo teórico diferente, y el señor Z despliega cosas diferentes, digamos, ¿no? Que coinciden con la mirada de ese analista. Entonces, me parece que este también es un factor a destacar, ¿no? Cómo esto, por ejemplo, la unificación de lo que los pacientes manifiestan, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que el analista puede ver o no ver, ¿no? Incluso yo creo que todo este despliegue que hay en los pacientes sobre procesos más en relación a diferencias, a deficiencias constitutivas y a trastornos en el yo, no sé si no han existido antes también, ¿no? Lo que pasa es que tenemos ahora el instrumental teórico como para verlo, y que antes no se tenía ese instrumental teórico, entonces ahora lo podemos ver, lo podemos analizar, entonces el paciente lo puede también desplegar a partir de eso, ¿no? Sin ir en contra de lo que vos planteás en cuanto a ciertos desarrollos subjetivos de la época. Pero me parece que es muy significativo el papel de la subjetividad del analista en esto. Y no solamente en relación a la época, sino a la determinada concepción que el analista tiene en ese momento del psiquismo en general, y de lo que se produce. Hay varias cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, lo eficiente que son los analistas nobles con pacientes graves, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene que ver con la subjetividad analista, porque esto yo lo he visto mucho en el hospital, digamos, ¿no? Como con residentes aparecen despliegues impresionantes en algunos pacientes y procesos muy interesantes, y tiene que ver con que para estos terapeutas son sus primeros pacientes, su primer paciente, entonces están muy pendientes de lo que el paciente produce, están subjetivamente muy vulnerables también a lo que el paciente puede ir como evolucionando, y esto en el paciente genera un efecto muy importante, ¿no? Que por ahí en un terapeuta más establecido y con mayor seguridad, no lo genera. Y tiene que ver con la diferencia en la subjetividad que pone en juego el analista en uno y otro caso. Bueno, esto. Sí, Alfredo, estoy totalmente de acuerdo. No, yo siempre pienso en lo performativo, ¿no? De la subjetividad del analista, ¿no? Que a veces escapa, ¿no? Y es imposible que no lo haga. Cada uno tiene su estilo, a lo sumo uno puede estar atento a partir de haber atravesado su análisis de ciertas características que bueno. Lo que pasa es que esto es una de las cosas más difíciles de ver para el analista, ¿no? Claro, sí. Sí, además a veces se superpone con la transferencia recíproca del analista sobre el analizante, ¿no? Que no es lo mismo que la contratransferencia, ¿no? Me parece bueno diferenciar eso. Bueno, y por otro lado es cierto lo que vos decís, hay muchas cosas, bueno, el narcisismo se sabe desde Freud, digamos, ¿no? Y él mismo en sus historiales dejaba ver claramente cómo había presencias de cuestiones narcisistas en sus pacientes. La cuestión es la predominancia que ésta va tomando en distintos momentos históricos, esto entiendo yo, y cómo eso además favorece un trabajo mayor sobre ese sector de la clínica que antes no era tan predominante, ¿no? Es como un círculo de creación, me parece, que se da, ¿no? Entre lo que aparece en la clínica, en la sociedad, lo que obliga a los psicoanalistas a trabajar. Bien. Bueno, te agradecemos mucho todo lo que has aportado, porque como incluso se
puede notar en las intervenciones fue generando tomar diferentes aspectos y generar distintas perspectivas, así que creo que has dejado un trabajo que tiene mucha riqueza para seguir debatiendo. Sí. Bueno, El agradecido soy yo, además por esto que ha permitido esta reunión de hoy, que es un trabajo en problemáticas, ¿sí? No saludar alegremente el trabajo que presenta uno de nosotros, sino ponerlo a trabajar, problematizarlo, cuestionarlo, que me parece que es lo más interesante que tenemos, ¿no? Sí. Y que es lo que debiéramos sostener todo el tiempo, ¿no? Eso, Creo que muchísimas fue muy gracias. notorio. Bueno, muchas gracias. Nos desmuteamos para el aplauso. Gracias, muchas gracias. Gracias, Yago. Gracias a ustedes. Gracias, y todo. Gracias. Chau, chau. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Tengo que quedar hasta el final. Es obligatorio. Como Gracias, cuando se despide la Yago. visita, ¿no? Claro, No te puedes ir a dormir antes que te vaya la visita. Cuestión. hay que esperar. Exacto. Bueno, ahora sí. Chau, chau. Chao, hasta Nos vemos el luego. jueves, Chao. cariño. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, Chao, Melanie. María, chao cielo, chao los que quedan. Chao, Hasta el jueves. María. Chao. Nos vemos. Chao, querida.